vamos a hablar de ISAPRE, FONASA, todo lo que ustedes quieran saber con respecto a estos sistemas de salud. Pueden comenzar a escribirnos al más 569-77569177 para que nos acompañen en esta conversación junto a nuestro abogado favorito, Sergio, que ya está con nosotros, Sergio Nelson, abogado que siempre ya está de manera presencial y que le damos aquí un abrazo de mano. Un abrazo de mano, aquí es. Sí. ¿Cómo te trató ayer este frente de mal tiempo, Nelson? El Sergio tiempo, Nelson. ¿cómo me ha tratado? Bueno, bastante mucha lluvia lluvioso. Afortunadamente mi oficina está relativamente cerca de donde yo vivo, lo que me permite en el desplazamiento no llegar tan empapado a la oficina. Pero me alegro por un lado que haya lluvia, porque alta falta que hacen de vez en cuando. Y ahora estábamos por un proceso de que abril lluvia en mil, el adagio prácticamente ya no existía, pero nos dejó esa colita. ¿Te acuerdas, Sergio, cómo llovía hace años atrás? Yo recuerdo que, o sea, desde el 1 de abril hasta agosto, inicio de septiembre, no paraba la lluvia. No paraba, era impresionante. Y mucha que se veía linda la vegetación, ¿verdad? Los ríos, los lagos con bastante caudal. Hoy día la sequía realmente está causando estragos en muchas partes y es bueno que pueda llover. Lo que sí, hay que manejar con cautela, hay que tener consideración, ¿cierto? Por todas las personas que andan sin automóviles, etcétera. Son varias las cosas que hay que hay que ser precavidos en ese aspecto cuando llueve de la manera que llovió ayer, ¿no? No, y está inundado por aquí cerca, también estaba inundado, ¿no? Bueno, pero es cosa del otoño y el invierno siempre ha sido así, tanto novedad. Y afortunadamente, como te dije, está lloviendo. ¿ya? Así es. Y eso nos genera muchas cosas positivas, la lluvia. Así es. Me gustaría, bueno, voy a buscar mi mascarilla que me están diciendo, voy corriendo. Mientras tanto, te hago la siguiente pregunta. Sí, por supuesto. Que tiene que ver, ¿cuál es la diferencia principal? ¿En qué consisten estos sistemas de ISAPRE? ¿Qué es? Bueno, primeramente, las ISAPRES y el sistema de FONASA. ¿Cuáles son las principales diferencias de cada uno, Sergio? Para que la gente más o menos en casa tenga la claridad necesaria. Bueno, ambos prestan servicios de salud, con la diferencia de que FONASA es el Fondo Nacional de Salud, por lo tanto es de carácter público y de carácter estatal. Es el Estado el que financia FONASA. E ISAPRE, la gran diferencia, que son entidades de carácter privado. Por eso prácticamente todas las ISAPRES son sociedades anónimas. Por ende, esa es la gran diferencia. Perfecto. FONASA es de carácter público, ISAPRE es de carácter privado. ¿Y cómo se deben pactar los contratos de salud de las ISAPRES para recibir nosotros las prestaciones? Bueno, primero que todo, hay un contrato de por medio. Esto es súper importante poner atención en esta parte, porque después cuando lleguemos al punto que queremos tratar, que es el recurso de protección, el porqué de esto. Cabe destacar, disculpa, que tenía que agregar que en ambas instituciones cotiza el 7% legal obligatorio, con la diferencia que en ISAPRE se le agrega además los planes que ellos instauran para las prestaciones que ellos ofrecen. Ya por eso la diferencia de precios entre lo que es una institución y otra. Respecto a lo que tú me estabas preguntando, entre ISAPRE y el usuario, ya que va a contratar con la ISAPRE, hay un contrato de por medio. Este contrato, que es lo que se presenta las diferentes prestaciones, la forma en que se van a otorgar estas prestaciones, el tiempo que van a durar estas prestaciones, lo que va a cubrir estas prestaciones. Este contrato es de carácter bilateral, es decir, hay un acuerdo de voluntades entre quien firma, quien contrata los servicios del ISAPRE, compra, entre comillas, el plan, podríamos decirlo así, y lo tiene que pagar anualmente. ¿Ya? Entonces es importante que hay un contrato de por medio firmado que también tiene ciertas limitaciones legales establecidas que las determina la ley 21.350, que es la Ley General de Salud. Ahora, ¿en qué periodo las ISAPRES podrían revisar este tipo de contratos? Ya, tenemos que hay un contrato. Este contrato tiene que ser revisado anualmente. ¿Ya? Las ISAPRES anualmente revisan el contrato, no deben hacer absolutamente ninguna discriminación respecto a quienes están dentro del contrato, es decir, al grupo familiar, al momento de revisar. Tampoco deben hacer discriminación de acuerdo al estado de salud que se encuentra al momento de revisar el contrato la persona o también alguno de los beneficiarios. Por lo tanto, el contrato, una vez firmado, al año se revisa, se hace la revisión para posteriormente hacerle las adecuaciones que corresponden. Claro, ahora, ¿cuál es el tiempo en que la Superintendencia de Salud fija este indicador máximo de alzas? Ya. ¿Y cuál es el tiempo específico que tiene y de qué manera nosotros nos damos cuenta de este indicador de alzas? Primero, eso se realiza los 10 primeros días del mes de marzo. Ya. Ya se tiene que hacer. Como dije anteriormente, esto es anual. Ya dentro de los 10 primeros días de marzo, el superintendente de salud
ya emite una resolución. Ya. Esta resolución determina los índices variables de los planes de salud, el índice variable máximo y el mínimo, ¿ya? Una vez que se dicta esta resolución, tiene que ser publicada en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Salud, ¿ya? Y las ISAPRES, una vez de que es publicada la resolución, tienen 15 días para determinar si suben o no los precios de los planes. Ese es el tiempo que corresponde, entonces. Perfecto. Ahora, ¿cuándo comienza a regir finalmente esos nuevos precios que se van a modificar quizás? ¿Y esto es año a año? Sí, eso es anual. Ya. En junio de cada año. Ya. En junio. A ver, vamos sumando la información que tenemos. Se firma el contrato de carácter bilateral, ya se hace la revisión correspondiente, anualmente este contrato se revisa y una vez que se hace una adecuación de los precios del plan, que no puede ser más allá del plan base, el valor es el plan base nada más, en junio de todos los años entra en vigencia el nuevo precio de los planes de la ISAPRE. Ahora, ¿qué otra exigencia se hace a las ISAPRES para que puedan subir estos planes? Porque a mí en lo particular encuentro que es excesivo. Uno de verdad gasta muchísimo dinero en salud y muchas veces ni siquiera ocupa tanta salud en el año. Entonces, claro. ¿Qué exigencias se les da a la ISAPRE para que puedan cobrar de la manera que cobran? Sí, por supuesto. Porque realmente a veces es un tanto exagerado, perdónenme que lo diga, sobre todo a las mujeres. Tienes absolutamente toda la razón. Es impresionante la cantidad de plata que nosotros gastamos. Claro. Mira, entre todas las exigencias, la más importante es que por lo menos las prestaciones de medicina preventiva, al hablar de prestaciones de medicina preventiva, son las consultas a los médicos, los exámenes para prevenir alguna enfermedad, tienen que haber sido realizadas por la ISAPRE. Y si no están en su totalidad cubiertas, por lo menos el 50% para poder determinar el alza que corresponde al plan. Entonces, referente a lo que es medicina preventiva, las ISAPRES tienen que haber por lo menos cubierto el 50%. Ya. Y eso se preocupa la Superintendencia de Salud de velar de que eso efectivamente se cumpla. Yo me acuerdo que años anteriores yo hablaba con un abogado que hacían el servicio gratuito, un gran abrazo a todos esos abogados que muchas veces nos ayudaban al stop del alza de ISAPRE. Pero al parecer hoy día ya no se puede ni siquiera hacer eso. No, sí se puede. ¿Se puede? Se está haciendo. Ah, se puede hacer, porque yo lo consulté, por ejemplo, y me decían que parece que, no sé si no estábamos a tiempo, o ya no se puede hacer de la misma manera este mecanismo de rechazar. ¿Y de qué manera podemos entonces hacer este rechazo de la alza de la ISAPRE? A ver, lo que pasa es que te voy a contar un poco la historia. Hace 2 años atrás, la ley 21.350 detuvo lo que es el alza de ISAPRE, por el periodo de pandemia durante 2 años. ¿Ya? Todos los años las ISAPRE realizaban un alza al plan. ¿Ya? Y en ese momento entraba una herramienta de carácter constitucional que se llama el recurso de protección. Lo que pasó que anterior a todo este proceso se dedujeron demasiados. Una cantidad de recursos de protección y todos se ganaban. Claro. Ya, todos se ganaban en base a lo que vamos a analizar de aquí para adelante, que es el derecho de propiedad. ¿Ya? ¿Y qué pasaba en cierto modo? Que en el tribunal, en este caso la Corte de Apelaciones, determinaba una devolución en costa a los usuarios y este era un monto relativamente considerable. ¿Ya? Y empezaron a haber muchos recursos, era entre comillas un buen negocio, uno que se detenía el plan y otro que por un lado también generaba ingresos. Pero era una cantidad enorme, no te puedes imaginar la cantidad de recursos que pueden haber en la Corte de Apelaciones de todo Chile. Entonces, ¿qué pasó? Que las ISAPRES, entre comillas, se pusieron la armadura. Dijeron, ya, lo que se nos viene, cabe destacar de que ahora el alza de un 7.6%, uno de los mayores alzas en los precios de la ISAPRE. Antes nunca, no sé si antes hubo un alza, pero siempre era un 2 puntos y tanto, es un 7.6%. O sea, no nos va a quedar sueldo de aquí a junio. Claro, y resulta que ahora las ISAPRE dijeron, viene un alza, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar las partes a recurrir, pongámonos, entonces aducieron ciertos estamentos legales, pero los recursos de protección continúan, se están realizando. Ahora vamos a ver cómo es el proceso, qué está ocurriendo ahora, si son rechazados, si son acogidos, esa es la parte que tenemos que ver puntualmente. ¿Y en qué consiste este recurso de protección que muchas veces se genera para poder de repente ir en contra de muchas veces los resultados de lo que en el fondo toman las ISAPRE como... Bueno, el recurso de protección es un temazo. Ya queda para mucho hablar, podemos estar todo un programa hablando del recurso de protección. Pero el recurso de protección es la acción, ya que la Constitución concede a las personas
que a raíz de una acción u omisión ilegal o arbitraria sufren privación o perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales. Suena bonito, lo puedo hablar así y mucha gente a lo mejor sabe que entendí la mitad de lo que me dijo, ¿ya? Porque es una definición prácticamente perfecta de lo que es el recurso de protección. Claro. Pero para hacértelo más claro, en el artículo 19 de nuestra Constitución actual, existen 26 numerales y esos 26 numerales son derechos constitucionales que no pueden ser vulnerados porque al estar establecidos por la Constitución, que es la supraley, podríamos decirlo así, ya no podría, es así, es la supraley, ningún derecho que esté consagrado en el artículo 19 puede ser pasado a llevar. En el artículo 20 se consagra el recurso de protección donde determina que algunos derechos determinados, valga la redundancia, pueden ser recurridos de protección. Entre ellos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho a vivir en un lugar libre de contaminación, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión. ¿Te fijas? Entonces, esta herramienta se utiliza puntualmente cuando un derecho de los que te acabo de decir, entre otros, es vulnerado. ¿Ya? A través de una acción es hacer algo o una omisión. Claro. Yo omití de hacer algo, ¿ya? Y esa acción u omisión te causó una vulneración de tu derecho establecido en la Constitución. Y se toma el recurso de protección. Esta es una pregunta que voy a hacer yo de acuerdo a lo que siento y lo que pienso. Hoy día, a un nivel país donde estamos en una crisis económica, social muy importante, ¿por qué las ISAPRES no van, digamos, de la mano de todo lo que está ocurriendo? Y en vez de hacer alzas mayores, no se ponen de acuerdo con lo que estamos viviendo hoy día a nivel país, donde hay problemas de desempleo, hay problemas graves, problemas económicos. ¿Cómo puede ser posible que haya tantas alzas en las ISAPRES, sabiendo la realidad que estamos viviendo todos a diario en casa, etcétera? Porque... O sea, ¿es normal? O sea, no es que... Si lo vemos así, es normal de acuerdo a lo que estamos acostumbrados los chilenos, los que no estamos en ISAPRE, ¿ya? Aquí por defecto, si tú no estás en ISAPRE, tiene el 19 número 9, referido al de elegir entre un sistema de salud, ¿ya? Si no estás en ISAPRE, puedes usar en FONASA. Claro. Tú me dices es normal, o sea... No, ¿y FONASA ocurre más o menos lo mismo? No, el FONASA cobra el 7% legal, nada más, no hay planes adicionales, ¿ya? Tú me dices es normal, sí es normal, no es justo, no debiese ser. No, para nada. ¿Ya? ¿Es ilegal? Podríamos decir que no es ilegal porque está regulado por ley. Entonces, si bien es cierto, ¿qué es lo que pasa? Que la ISAPRE o todas las instituciones privadas a las cuales nos vemos obligados a pagar, se debieran meter en la mano en el bolsillo, pero en el fondo lo que hacen es se meten en la mano en el bolsillo, pero de ellos, claro, no en el fondo de los usuarios. Porque dicen, bueno, si a usted no le gusta, cambia, se va. Claro, se cambia FONASA. ¿Ya? ¿Qué requisitos formales debe tener el recurso de protección para que sea válido, para que sea de peso finalmente? El recurso de protección, primero que todo, debe ser presentado en un plazo de 30 días. Debe ser por escrito. ¿30 días desde cuándo? Desde que se sufrió el acto u omisión, o de acuerdo al autoacordado de la Corte Suprema, desde que se tuvo conocimiento, desde que ocurrió esa acción u omisión que te causó privación, perturbación o amenaza en tus derechos. Debe ser por escrito. Debe ser fundamentado, es decir, cuál fue el derecho que se te afectó, de qué manera, cuáles fueron los hechos y de qué manera la Corte de Apelaciones puede conceder el recurso en base a los argumentos. Muy bien argumentado. ¿Por qué las ISAPRES no pueden subir unilateralmente el valor? Ya. ¿Recuerdas que al principio te dije, pon atención aquí a lo que es el contrato? El contrato es de carácter bilateral. Todo contrato es ley una vez que se ha pactado por los contratantes. ¿Ya? Y al ser bilateral, es decir, hay acuerdo de voluntades tanto tuya como mía, en el caso de que yo sea la ISAPRE. En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? La ISAPRE está elevando los valores de los planes en forma unilateral. ¿Te consulté yo a ti efectivamente si estás de acuerdo o no con el valor del plan? No. De ninguna manera. Yo simplemente lo realicé, claro, ya en base a lo que es la tabla disponible por la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Pero en este caso se está vulnerando el derecho de propiedad, porque si lo vemos así, yo suscribí un contrato contigo, ISAPRE, ¿ya? El contrato, el plan, en el fondo, entre comillas, es mío. Yo lo pago, yo lo manejo. ¿Y por qué tú, ISAPRE, vienes
y unilateralmente aumentas el valor de mi plan. Claro. Tengo que defenderme de alguna manera y ahí es donde entra en juego el recurso de protección al verse vulnerado el 19, número 24, derecho a la propiedad, que tiene relación con el 19, número 9, el derecho a elegir un sistema de salud. ¿Te fijas? Por eso no pueden o no deben hacerlo. Porque además los planes de la ISAPRE están pactados en UF. Por ende, ¿cuál es la lógica? Que la variación de los planes de UF tiene que ser de acuerdo a la variación de la UF. Claro. ¿Te fijas? Pero ellos unilateral. Y ahí es donde entra en juego el recurso de protección para detener, parar este alza. Claro. ¿Qué hacemos entonces si nos suben el precio de nuestro plan? Ahí está, recurre de protección. ¿Ya? ¿Qué pasa? Te llega la carta de adecuación de plan, tú consideras que no estás de acuerdo porque nadie te ha consultado y recurre de protección. El recurso de protección lo puede interponer tanto cualquier persona o como un abogado. ¿Es muy caro? No, no tiene costo, no tiene costo. Ya las costas pueden cobrarse, a lo mejor es probable, aquí en este caso se le están cobrando con condena, con expresa condena en costa a la ISAPRE, que son los gastos que puede conllevar el juicio correspondiente, o en este caso el recurso correspondiente, ya, pero no tiene costo. Ahora, si tú contratas un abogado para que te tramite el recurso de protección, en otras materias te puede cobrar. Pero en materia de ISAPRE no tiene costo. Los abogados no se cobran el recurso de protección. ¿Por qué? Porque al momento de que se paguen las costas, se cobran de las costas de la resulta, en este caso, de ese juicio. Ya que eso lo tiene que pagar, en este caso, la ISAPRE. Ahora, ¿cómo poder interponer este recurso de protección? ¿Cómo hacerlo factible? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy día? La gente que está en casa yo creo que puede querer saber cómo realizarlo, ¿no? Sí, mira, a ver, lo que necesitamos puntualmente es la carta de adecuación. No se requiere mayor documento, ¿ya? Y esto es súper importante, Constanza, porque la carta de adecuación cuando llega tiene una fecha arriba. Por ponerte un ejemplo, 20 de marzo, ¿ya? 20 de marzo. Todas las cartas de adecuación por lo general llegan en marzo. 20 de marzo. Entonces me dicen, don Sergio, yo quiero que usted me interponga el recurso de protección por la ISAPRE. Perfecto, ningún problema. Me hacen llegar la carta y la carta dice 20 de marzo. ¿Ya? ¿Y ya cómo estamos hoy día? A 26, 27, si no me equivoco, ¿verdad? Y resulta de que estoy fuera de plazo, porque son 30 días de la acción u omisión. O sea, ya estamos... Pero un detalle, el auto acordado también dice desde que se tuvo conocimiento. Ya. Por lo tanto, si te la enviaron por correo electrónico, en la carta puede decir 20 de marzo, pero el correo puede decir 29 de marzo. Por lo tanto, aún estás dentro del plazo porque el 29 de marzo tú te enteraste recién que te están subiendo el plan. Lo mismo para quienes quieran o tengan que retirarla por mano, que le den un comprobante que esa fecha fue retirada. Ya, en algunas ISAPRES son un poquito más, no sé, más despiertas, no sé, y las dejan en la puerta. Entonces la gente a veces las encuentra, no las encuentra, o las encuentra después, o no la abren. Hay que tener ojo. Hay que tener ojo por eso. Estamos a tiempo, quizás nos quedan como 2 días, 3 días. Sí, por supuesto. ¿Cierto? ¿Cómo se llegará, por ejemplo, cómo podemos nosotros saber si es que esto fue justamente recibido por la ISAPRE y bien recibido o todo lo contrario? Finalmente no hay nada que hacer al respecto. ¿En qué sentido? ¿El recurso de protección? Luego del recurso de protección. Lo que pasa ¿Cuánto tiempo pueden demorarse las ISAPRES en decirnos se acoge o no? No es la ISAPRE, es la Corte de Apelaciones. Se interpone en la Corte de Apelaciones el recurso de protección. Ya. Y el recurso de protección... ¿Todo ese proceso se realiza entonces en la Corte de Apelaciones? En la Corte de Apelaciones. No directamente en la ISAPRE. No, la ISAPRE ahí lo único que hace es simplemente mandar la carta. Exacto. Entonces se redacta el recurso, se interpone por la ISAPRE, se interpone en la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones en un periodo de 30 a 60 días da el fallo. Y una vez que el fallo ya está dictado, nada más que hacer. Pero ojo, el fallo puede acogerte o rechazar el recurso. Oye, ¿y la carta de adecuación tiene alguna característica? ¿Cómo poder saber cuando estamos justamente frente a esta carta de adecuación? ¿Y qué es lo que finalmente dice? Ya, la carta de adecuación te va a decir, hola, te va a tratar muy bien. Hola, Constanza, qué gusto de saber de ti. Pero resulta que estamos bajo un problema porque últimamente los costos, a todo esto, la variación de la tabla de Superintendencia de Salud está basado en los costos de las prestaciones, los costos de la frecuencia de las prestaciones, en los costos de seguro médico por incapacidad. Todo eso se va adecuando la tabla de
de índice máximo dominio. Entonces esa carta te va a saludar, ¿cómo estás, Constanza? Resulta que últimamente hemos tenido muchos problemas debido a la pandemia, claro. Ya el alza de los costos ha sido terrible, ya, y nos vemos obligados a subir, no quisiéramos hacerlo, pero vamos a subirte en un 7.6%. ¿Cuánto es más o menos? ¿Perdón? ¿Cuánto será eso, un 7 punto tanto? Es que va a depender única y exclusivamente del plan que tenga. Ya, perfecto. Por ejemplo, se puede calcular en 0.6 UF, sube a 0.9 UF, por ende el caso. ¿Y qué hacemos si se nos pierde esa carta? Si te pierdes esa carta y estás dentro del plazo de presentar el recurso, tienes que solicitar una nueva carta a la ISAPRE y ellos no te pueden negar entregártela, para nada. ¿Y ahora opera el alza mientras el recurso de protección se tramita? Hay que distinguir. ¿Ya? Si tú solicitaste en el recurso de protección orden de no innovar o no solicitaste. Ya. En el 100% de los recursos de protección que hoy día se están subiendo o ingresando al Poder Judicial, se solicita orden de no innovar. ¿Y qué significa eso? Que mientras se esté tramitando el recurso de protección se detienen absolutamente todos los movimientos o trámites que se tengan que realizar referente a lo que se está recurriendo. Es decir, usted interpone el recurso ingresa y en ese momento todas las operaciones que pueda o no pueda realizar la ISAPRE, ¡pum!, se detienen. Ahora, ¿qué hacemos si el ISAPRE nos vuelve a adecuar el plan después de nosotros haber presentado o después de haber un tiempo intentado haber hecho todas estas majamadas, como se dice? Tienes que volver a recurrir de protección, porque una vez que tú recurres de protección y el recurso es acogido, el plan no te lo pueden subir durante un año. O sea, se te mantiene el plan antiguo, actual, el que tienes. Perfecto. ¿Te fijas? Todo eso es lo que está ocurriendo hoy en día durante este mes de abril. ¿Ya? Consulta también como abogado, se habla que la nueva constitución lo más probable es que la salud sea para todos de la misma manera. ¿Esto cómo lo sientes tú? ¿Será positivo, negativo? ¿Será factible? ¿Cómo lo visualizas tú de aquí a un par de años que, por ejemplo, estemos todos, al estar todo en FONASA? Si hay, por ejemplo, 15 personas esperando una operación, ahora van a ser 30. ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Cómo crees tú que se viene la mano? Mira, cualquier proyecto, cualquier cambio que se quiera hacer, se tiene que hacer un profundo estudio, como siempre te he dicho. Ya. Si salud es para todos, fantástico, lo encuentro fantástico. Pero que sea igualitaria, ¿en qué sentido? No es llegar y escribir. Que sea mejor y no peor, finalmente. Claro, exacto, que sea no sea el remedio peor que la enfermedad. Claro. No es llegar y escribir por el hecho de ser una carta constitucional. Todos tienen derecho a la salud, punto. ¡Qué maravilla! Todos tenemos derecho a la salud. Claro. Pero eso significa de que si hoy día seamos realistas, la salud pública en comparación a la salud privada hay una diferencia, pero así de este porte entre una y otra. ¿Ya? Entonces, si esto permite tanto a la salud pública y a la salud privada igualar, equiparar, ya que quede todo igual, que la salud pública tenga los mismos beneficios que la salud privada y que la salud privada no se vea afectado, por ejemplo, por los cambios que produce en relación a que tiene que ser la salud pública, fantástico, bienvenido sea. Pero si, como dices tú, se establece constitucionalmente que la salud es igual para todos y en vez de haber 15 personas en espera, van a haber 50 personas en espera. En vez de que te digan, te vamos a operar en un mes más y te operan en 6 meses más, como es la realidad si estamos hablando así. Por eso te digo. Y en el proceso incluso se puede fallecer la persona. A lo mejor ahora no van a ser 6 meses, a lo mejor van a ser 8, 10, o a lo mejor positivamente van a ser 30 días, 60 días. Entonces, por ejemplo, esperemos que se equipare y que sea mejor para todos y no todo lo contrario, que termine siendo un mal peor. Por supuesto, por ejemplo, en Uruguay la salud pública tiene un límite establecido de 6 meses. ¿Ya? O sea, no te pueden, si te citaron a operar para una operación de urgencia, no puede pasar de los 6 meses. Antes de los 6 meses ya tienes que estar operado o atendido. Fija, cosas así que puede hacer que cambiar, pero que sea positivo, un cambio bueno, un cambio que nos beneficie a todos y nos iguale a todos. Esperemos que sí sea, porque yo creo que uno de los puntos más importantes es la salud. Sí, por supuesto. En nuestro país y la salud en nuestro país, lamentablemente, seamos honestos, no es es de los peores ítems que hay a nivel país. Sí, es una de las falencias que tenemos. Así es. Sergio, siempre es excelente que puedas estar aquí comentándonos y ayudándonos a entender temas que a veces
tienden a ser complicados, ¿no? Y gracias a ti se van clarificando y se hace mucho más agradable entender los procesos legales. Sí, por supuesto, trato de hacerlo lo más metódico y claro posible, justamente para que los televidentes y tú también vayan aprendiendo, vayan entendiendo. Me hubiese gustado hacerte algunas preguntas, pero... Qué feliz. Bueno, para la próxima seguiré las preguntas. Ya, va a estudiar, por favor, porque te voy a hacer el examen. El examen de grado. Excelente. Gracias por estar aquí. No, encantado. Nos encanta feliz, que puedas feliz de venir estar de acá. manera presencial a resolver las dudas que tenemos con respecto a varios temas. Así que nos vemos la próxima semana. ¿puedo dejar Ahí está el Instagram y tu teléfono para que la gente un pueda pequeño escribir. aviso, Por supuesto. cualquier duda que tengan nos pueden ir a visitar a nuestra oficina, Tucapel 391, oficina C, en pleno centro de Concepción, nuestro estudio jurídico Silva y Asociados. Ahí los estamos esperando para responder y orientarlo en todas las dudas que sea posible. Tucapel 391, oficina C, en pleno centro de Concepción.